Hola, ¿cómo están? Les habla la maestra Mayra Islas de la materia de estadística y hoy veremos un tema de la unidad 4, estimación. Veremos la distribución chi cuadrada o también ji cuadrada. En el problema que veremos nos dice lo siguiente. Se realizó una encuesta a 400 personas acerca de qué sistema operativo prefieren utilizar en sus teléfonos celulares. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. En la tabla nos dan tres sistemas operativos diferentes, Android, iOS o Windows Mobile, y nos lo dividen entre 96 mujeres que utilizan Android y 54 hombres que utilizan Android, es decir, un total de 150 personas utilizan este sistema operativo. Lo mismo para el sistema operativo iOS, nos dicen cuántos hombres y cuántas mujeres utilizan el sistema. En total, 400 personas fueron las que se encuestaron. Utilizando un nivel de confianza del 95%, compruebe las siguientes hipótesis. Hipótesis nula. No hay relación entre género y sistema. Hipótesis alternativa. Hay relación entre género y sistema operativo. Lo primero que vamos a calcular va a ser el margen de error y lo calcularemos con la fórmula que el margen de error es igual a 1 menos el nivel de confianza. En este caso nos están dando un nivel de confianza del 95%, por lo que nuestro margen de error es igual a 1 menos 0.95 es igual a 0.05 y este dato lo utilizaremos más adelante. Determinaremos los grados de libertad que se calcula con la siguiente fórmula. Los grados de libertad, que los podemos expresar como V, es igual al número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. En este caso, nuestro número de filas será nada más lo que nos dan de datos del problema, es decir, no tomaremos en cuenta ni las filas del total ni la columna del total. Por ello, los grados de libertad, que los podemos expresar como G, D, L, que también es igual a V, es igual al número de filas menos 1. En este caso tenemos tres filas que corresponden a Android, iOS y Windows Mobile, 3 menos 1. Y lo multiplicamos por el número de columnas, que es mujeres y hombres, menos 1. Es decir, nos queda una multiplicación de 2 por 1, es decir, los grados de libertad es igual a B, es igual a 2. Este dato también lo utilizaremos más adelante. Siguiente paso, calcular las frecuencias teóricas esperadas. Las frecuencias teóricas se calculan a través de la razón de la multiplicación de los marginales o totales de cada frecuencia considerada entre el total de datos de las muestras. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las frecuencias. Por ejemplo, este 96 es la frecuencia de cuántas mujeres utilizan Android y 54 es la frecuencia de cuántos hombres utilizan Android. Así como 27 es la frecuencia de cuántos hombres utilizan iOS. Entonces, los datos que tenemos dentro de la tabla son las frecuencias. Vamos a ver cómo vamos a calcular las frecuencias teóricas. Primero, los marginales son las columnas o las líneas de los totales. Y 400, pues es el total de las muestras. Por ejemplo, la frecuencia teórica de 96, ¿cómo la vamos a calcular? Con la multiplicación de su total de su columna por el total de su línea, es decir, 300 por 150 entre el total de datos. Esto nos da igual a 112.50. La frecuencia teórica de 123. Su total marginal de las columnas, que es 300, por el total marginal de su línea, que es 150,
entre el total de datos nos da 112.50 también en este caso. Frecuencia teórica de 81. Su total marginal de la columna, que es 300, por el total marginal de la línea, que es 100, entre el total de datos, que son 400, nos da igual a 75. Para la frecuencia teórica de 54, aquí ya vamos a cambiar de columna, entonces su total marginal de la columna sería 100 por su total marginal de la línea, que es 150, entre el número total de datos. Nos da 37.5. La frecuencia teórica de 27 es 100 por 150 entre 400. Frecuencia teórica de 19, 100 por 100 entre 400 es igual a 25. Ahora calcularemos chi cuadrada o chi cuadrada, que se calcula con la siguiente fórmula. Chi cuadrada es igual a la sumatoria de la frecuencia menos la frecuencia teórica al cuadrado entre la frecuencia teórica. Recuerden que las frecuencias teóricas las acabamos de calcular en nuestro paso anterior. Aplicaremos entonces la fórmula. Si tenemos aquí 6 frecuencias, quiere decir que aquí vamos a tener 6 términos. Recuerden que 96 es la frecuencia y el 112.5 es la frecuencia teórica. Según la fórmula nos dice que a la frecuencia le restaremos la frecuencia teórica y lo elevaremos al cuadrado. Posteriormente lo dividiremos entre la misma frecuencia teórica. Es decir, sumaremos la operación de 96 menos 112.50 al cuadrado entre 112.50. Nos pasamos al siguiente término, en donde la frecuencia es 123. Tenemos 123 menos 112.50 al cuadrado entre 112.50. Nos pasamos a la frecuencia de 81. 81 menos 75 al cuadrado entre 75. Más 54 menos 37.5 al cuadrado entre 37.5. Y así sucesivamente. Si se fijan, el segundo término del numerador es el mismo término que está en el denominador. Les pido por favor que verifiquen en su calculadora esta operación. Ya tenemos entonces nuestra chi cuadrada calculada. Me regreso, esto nos dio igual a 15.52. Entonces nuestra chi cuadrada calculada es igual a 15.52 y también tenemos que obtener la x cuadrado, la chi cuadrada de la tabla. Para ello necesitaremos el margen de error, que ya lo hemos calculado en el primer paso, es igual a 0.05, y los grados de libertad, que también ya los calculamos y fueron igual a 2. Utilizaremos entonces la tabla de los valores críticos de la distribución chi cuadrada. En la primera columna tenemos los grados de libertad y en cada línea van aumentando lo que son los grados de libertad. En este caso, nuestros grados de libertad es igual a 2, entonces buscamos cuando nuestros grados de libertad sea igual a 2, que es esta línea que se marcó con rojo. Vamos a buscar también lo que es el margen de error. La línea que está con amarillo es el margen de error. Buscaremos entonces 0.05 y lo cruzaremos con la línea de los grados de libertad igual a 2. Quiere decir que la chi cuadrada de la tabla es igual a 5.991. El último paso es comparar chi cuadradas de la tabla
y la calculada. Para aceptar o rechazar la hipótesis nula, se toma en consideración lo siguiente. Si la G cuadrada calculada es mayor que la G cuadrada de la tabla, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, que recordemos que la hipótesis nula nos dice que no hay relación entre género y sistema. El siguiente supuesto es si G cuadrada calculada es menor que la G cuadrada de la tabla. Entonces rechazaremos la hipótesis alternativa, que nuestra hipótesis alternativa era de que sí hay relación entre género y sistema operativo. Comparemos entonces. Tenemos nuestra G cuadrada calculada, la que obtuvimos con la fórmula, que es igual a 15.52. Y tenemos la G cuadrada de la tabla, que es igual a 5.991. Al compararlas, nos damos cuenta que la G cuadrada calculada es mayor que la G cuadrada de la tabla, cayendo entonces en el supuesto 1, por lo que vamos a rechazar la hipótesis nula. Es decir, no vamos a rechazar que no hay relación entre género y sistema. Automáticamente, al rechazar una hipótesis, aceptamos la otra hipótesis. Si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que vamos a aceptar la hipótesis alternativa. Por lo que nuestra respuesta al problema sería que sí existe relación entre el género de los usuarios y el sistema operativo que seleccionan. Esto sería el ejercicio número 2 de la hoja de trabajo número 1. Muchas gracias por su atención.